Hola, soy Laura de Saneseco. En anteriores vídeos os hemos enseñado cómo podéis fabricar un baño seco compacto y sencillo, pero totalmente funcional. Una vez tengáis vuestro baño, a lo mejor os surge la duda de cómo podéis gestionar el material que se va acumulando en el recipiente. Hoy os enseñaremos cómo compostar la materia fecal de un baño seco de uso doméstico en un compostador de jardín. El principal objetivo del compostaje es higienizar la materia fecal. Esto se hace mediante un proceso llamado compostaje termofílico, que quiere decir que la temperatura del proceso acaba eliminando los posibles patógenos que podía haber en el material. Cuando hacemos compostaje de la materia fecal, tomaremos siempre algunas precauciones básicas, como por ejemplo llevar guantes y lavarnos las manos después con jabón. El elemento principal que necesitaréis es evidentemente el compostador. De hecho, necesitaréis dos compostadores y luego os explicaré por qué. El compostador puede ser de plástico como este o también de madera. Es interesante tener en cuenta el contexto y el clima local en el diseño del compostador. Por ejemplo, en climas más fríos sería conveniente que el compostador esté aislado para conservar mejor la temperatura. O en climas secos y calurosos es interesante que el compostador sea bastante estanco para reducir la evaporación de agua. Sobre todo en verano el compost tiende a secarse mucho y por ello también es conveniente tener un punto de agua cerca, o también podría servir una regadera que podríamos usar para regar el compost. Un aspecto importante es que el compostador debe tener una tapa y así evitamos que el agua de lluvia arrastre patógenos o nutrientes al entorno. También necesitaréis un aireador de compost como este, que sirve para voltear y mezclar la pila, y un termómetro de vaina larga de más o menos medio metro para poder controlar la temperatura. Por último, necesitaréis algún tipo de material estructurante que podéis añadir al compostador. Os podría servir, por ejemplo, restos de poda triturados, hojas secas, paja o restos vegetales del jardín o del huerto. El estructurante cumple varias funciones en el compostaje. Una de ellas es crear pequeños huecos, pequeños espacios dentro de la pila donde hay aire, y así mantenemos el compost aireado más fácilmente. También, por ejemplo, las hojas secas o restos vegetales verdes añaden al proceso carbono, pero también nitrógeno, que ayuda a acelerar el proceso. Hay muchas formas de hacer compostaje, pero hoy os explicaré una dinámica, un sistema que nos funciona muy bien y que queremos compartir con vosotros. Cuando empezamos a utilizar un nuevo compostador, lo primero que tenemos que hacer es poner una buena capa de serrín o de paja en el fondo, y este material servirá para absorber cualquier lixiviado que pueda soltar el compost, y así evitamos contaminar el entorno. Y también, cada vez que hacemos nuevas aportaciones de material al compostador, tenemos que procurar que el material fresco quede siempre en el interior, en el centro de la pila, rodeado de compost más maduro o estructurante. De esta forma aseguramos que el material fresco está en el punto más caliente de la pila, que está en el centro, y se higieniza más rápidamente. Y por otro lado, también evitamos olores y evitamos que las moscas tengan acceso a las cacas. Aquí tenemos el cubo de nuestro baño seco. Hemos utilizado una bolsa compostable, que básicamente para proteger el cubo y así facilitar la limpieza. Aquí hemos puesto simplemente serrín, hojas secas y un poco de agua para simular los contenidos del recipiente de nuestro baño seco. Seguiríamos normalmente la siguiente dinámica. Haríamos las aportaciones
al compostador cada semana o cada 10 días más o menos. Y de esta forma aseguramos que entre aportaciones el material queda en el punto más caliente de la pila en el medio durante 5 días, 7 días o 10 días más o menos. Y este tiempo sería suficiente para eliminar los posibles patógenos que pueda tener este material. Simplemente cada vez que tenemos que vaciar el cubo, lo vaciamos aquí en un hueco que hacemos en el compost y vaciamos también la bolsa. Podéis ver aquí la pila de compost y haríamos aquí en el centro un poco de hueco, un espacio. Enjuagamos el cubo, que en este caso no tiene ningún tipo de suciedad, y lo echamos aquí al compostador. Antes de cubrir, si vemos que el serrín está seco, le podemos echar un poco de agua para mojarlo bien, porque el compostaje requiere una cierta humedad. Y después simplemente cubriríamos con el compost el material que acabamos de añadir. Lo hemos tapado, cogemos el termómetro y lo ponemos aquí en el medio de la pila. Entonces ahora dejaríamos el centro de la pila durante una semana sin tocarlo y controlando la temperatura con el termómetro. Se considera que la materia fecal queda higienizada cuando haya pasado 5 días o una semana a una temperatura superior a los 50 grados. Y si utilizamos el mismo compostador para los residuos de la cocina, podríamos añadirlos perfectamente aquí en la parte superior de la pila y tapar con compost más maduro, pero no mezclaríamos el punto más caliente donde está la materia fecal. Cuando haya pasado una semana y tenemos que vaciar otra vez el cubo, es el momento de voltear el compost. En este momento le podríamos añadir estructurante, por ejemplo el triturado de poda, sobre todo si vemos que el compost está muy compacto, o podríamos regarlo si vemos que se ha secado mucho. Entonces seguiríamos con esta dinámica de las aportaciones semanales durante un año más o menos. Cuando haya pasado un año, este compostador pasaría a la fase de maduración. Esto quiere decir que ya no le aportaríamos nuevo material, pero sí que de vez en cuando lo iríamos volteando, iríamos también controlando la humedad y regándolo si se seca demasiado. Mientras tanto, estaríamos llenando el segundo compostador. Cuando haya pasado un año, podríamos vaciar el primer compostador. Este compost lo podríamos utilizar para abonar árboles frutales, arbustos, plantas ornamentales del jardín. Seguimos siempre el principio de precaución y evitaríamos que este compost esté en contacto con los alimentos que producimos en el huerto. Esto es especialmente importante en zonas con altas incidencias de parásitos intestinales o, por ejemplo, si sabemos que algún usuario del baño utiliza algún medicamento muy potente. Si queréis seguir aprendiendo sobre el compostaje de materia fecal, os recomendamos este libro, que en inglés se llama The Humanure Handbook, en castellano es el Manual del Humo Abono. Lo podéis encontrar en internet, lo podéis descargar
gratuitamente y explica muy bien, en detalle, tanto la teoría como la práctica del compostaje. Como podéis ver, podemos compostar la materia fecal con unas técnicas muy sencillas y totalmente seguras. Os animamos a empezar a usar vuestro baño seco. ¡Hasta la próxima!